Recursos, ejecución de sentencias y mecanismos para la protección de los derechos humanos. Muy bien. Los temas que vamos a abordar en esta unidad son los siguientes. Señalamos los recursos dentro del sistema acusatorio, derecho a la doble instancia y recurso de apelación, recurso de casación y revisión de sentencia. La ejecución de sentencias y derechos humanos, derechos de personas privadas de la libertad, beneficios preliberacionales, justicia restaurativa. Los mecanismos de protección de derechos humanos como el juicio de amparo, los procedimientos ante organismos internacionales y la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, compañeros. Ok, ahí va. Observaciones generales de la unidad. Vamos a revisar los mecanismos procesales. Se van a abordar los mecanismos que garantizan la protección de los derechos humanos en el sistema acusatorio adversarial, desde el derecho humano a los recursos hasta los extraordinarios como es el juicio de amparo. Vamos a hablar de la ejecución de sentencia, los procedimientos de ejecución de sentencias, la implementación de garantías constitucionales y convencionales para las personas que se encuentran privadas de su libertad. También, por supuesto, la protección nacional e internacional, los mecanismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos, especialmente tras la reforma constitucional del 2011 y la implementación del sistema acusatorio adversarial. Muy bien, compañeros. Ok, empezamos. ¿Cuáles son los recursos dentro de el sistema acusatorio? Los recursos son medios de impugnación que la ley concede a las partes como garantía procesal para solicitar modificación o revocación de una resolución que ha emitido el órgano jurisdiccional. La finalidad de los recursos en el sistema acusatorio es que garantizan el derecho humano a la defensa y también, por supuesto, al debido proceso. Y también es un tema de protección judicial. Se permite que la revisión y decisiones judiciales constituyen un mecanismo esencial para la protección de los derechos humanos dentro del proceso penal. Bien, un derecho fundamental que contempla la Constitución y los tratados internacionales es el derecho a una doble instancia. ¿De acuerdo? Fundamento. Artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 456 al 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este derecho a una doble instancia garantiza, es una garantía fundamental del debido proceso. Esto permite que la revisión integral del fallo por un tribunal superior y busca corregir errores judiciales y, por supuesto, unificar criterios. ¿De acuerdo? Muy bien. A grosso modo vamos a comentar lo siguiente. La resolución que emita el órgano jurisdiccional de primera instancia será revisado por su superior jerárquico, la sala conformada por magistrados que confirman, modifican o revocan la resolución que ha dictado
el juez que ha dictado el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, en este punto vamos a hablar del derecho fundamental a una doble instancia. Lo que va a permitir esta doble instancia es, por supuesto, la cuestión de la revisión integral del fallo por parte de un tribunal superior, en este caso por parte de la sala, que confirme, modifique o revoque esta resolución que se está recurriendo. Y lo que al final de cuentas vamos a buscar es corregir errores judiciales y unificar criterios. El derecho a una doble instancia constituye un pilar fundamental en el sistema de justicia mexicano, permitiendo que la revisión de resoluciones judiciales sean revisadas por un órgano superior, garantizando de esta manera la correcta aplicación de la ley. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando. Y tenemos también dentro de este debate, dentro de este análisis, lo referente con el recurso de apelación. ¿Qué es lo que consideramos sobre el recurso de apelación? Se examina si en la resolución recurrida se aplicó inexactamente la ley, se violaron principios regulados de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos. Procede contra resoluciones dictadas por el juez de control, sentencias definitivas dictadas por el tribunal de enjuiciamiento o resoluciones de este tribunal. Pueden ser con efecto devolutivo, no suspende la resolución, o suspensivo, paraliza la ejecución de la resolución que se está impugnando. ¿Sale? Los alcances del recurso de apelación serán los siguientes. Ahí va. Empezamos. Alcances del recurso. La revisión integral de la sentencia. Análisis de cuestiones de hecho y derecho. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas y la suplencia de la queja en casos específicos. ¿Sale? Es decir, dentro de este recurso vamos a ver que todas las afectaciones, todas las violaciones procesales que se hubieran verificado, verificamos entonces en este caso una revisión integral de la sentencia y qué elementos de convicción tomó en consideración el juez que emite la resolución para presentar esa sentencia. El análisis de las cuestiones de hecho, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y de derecho, los fundamentos normativos que fueron aplicados para este caso. También, por supuesto, lo referente a las pruebas que fueron admitidas y desahogadas. Y también, por supuesto, la suplencia de la queja en casos específicos. Recuerden que si se dan violaciones procesales durante este procedimiento, hay que manifestarlos y hay que combatirlas al momento que se dicta sentencia, porque si no nos inconformamos, puede tratarse de un acto consentido y después ya no podemos revertir sus efectos. Las limitaciones, en este caso señalamos, el tribunal de apelación, la sala, puede revisar integralmente la sentencia, examinando tanto cuestiones fácticas como jurídicas y garantizar una justicia efectiva. Las limitaciones al recurso, por ejemplo, tenemos el principio de non reformatio impeius, la provisión de establecer, en este caso, si presentamos un recurso y si este no nos favoreciese, pues tampoco se trata de que nos causen una mayor afectación.
Por lo tanto, la resolución que se dicta en el recurso no puede ir más allá de lo que nosotros estamos recurriendo en el caso de afectación. También, por supuesto, existe una imposibilidad de valorar pruebas que no fueron desahogadas en una primera instancia. También, por supuesto, el respeto a la inmediación del juez de primera instancia y los plazos procesales son estrictos para su interposición. Los límites procesales establecen garantías para ambas partes, como son la prohibición de reforma en perjuicio y el respeto de los plazos estrictos de interposición. Muy bien, compañeros. Ok, rápidamente vámonos. Como tal, no se llama así el recurso. Doctrinalmente lo mencionamos de esta manera, pero se trata como tal de del amparo directo. ¿Sale? Pero bueno, lo mencionamos aquí como el recurso de casación. ¿Sale? En el sistema jurídico mexicano, el recurso de casación es lo que nosotros vamos a conocer como el amparo directo en materia penal, que permite revisar la legalidad de sentencias definitivas. Entonces, a través del amparo directo, vamos a verificar la correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva en la sentencia impugnada. ¿Sale? En este punto, acuérdense que es la determinación, la resolución que dictará el colegiado sobre legalidad. Ya no hay más que plantear, ¿eh? Todo este debate aquí se va a concluir. ¿De acuerdo? También, por supuesto, un tema de control de convencionalidad. Examina la conformidad de la sentencia con tratados internacionales en materia de derechos humanos y también, por supuesto, contribuye a la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho penal. Es importante señalar que no solamente se pueden plantear planteamientos de convencionalidad, sino también, por supuesto, podemos verificar temas de convencionalidad que podemos plantear en el amparo directo. Entonces, en alusión a lo que estamos comentando hasta aquí, mencionamos vamos a hablar de el amparo directo sobre temas de legalidad. Las violaciones procesales que se cometan durante este proceso las podemos combatir al momento de que se dicte la sentencia. En este caso, si no nos favoreciera, entonces vamos a argumentarlas, vamos a inconformarnos cuando presentemos nuestra apelación. Y si llega el caso de que tenemos que llevar el amparo directo y en este punto el tribunal colegiado de circuito conoce del mismo, va a resolver en esta sentencia, va a valorar en este caso estas violaciones procesales y se pronunciará en el tema de legalidad lo que dicte este colegiado, ya no hay más que hacer. Pero si existieron planteamientos de convencionalidad, en este caso la sentencia del colegiado, también se pronunciará sobre temas de convencionalidad. Y si hay planteamientos de constitucionalidad sobre el proceso, sobre la sentencia, entonces en este punto tenemos la posibilidad de presentar amparo directo en revisión que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende, compañeros? Solamente sobre la cuestión de constitucionalidad que se ha planteado, porque la cuestión de convencionalidad es otro rollo. Ya no entraría a estudio la Corte sobre este punto, sino agotando ello y subsistiendo
la violación a los derechos humanos contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos o los protocolos en materia de derechos humanos, bueno, vamos a llegar al ejercicio de el control concentrado, ¿ok? De convencionalidad. Muy bien, muy bien. En este punto desarrollaremos todo un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente en una resolución de fondo, en informe de fondo, si no cumple el Estado, presentar la demanda correspondiente que conocerá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Bien. Seguimos. La procedencia del amparo directo como equivalente a la casación. Vamos a hablar de causales de procedencia. Por ejemplo, violaciones procesales que afecten las defensas del quejoso y que hubiesen trascendido el resultado del fallo. Lo que les comentaba, dentro de este proceso penal se cometieron distintas violaciones procesales que consideramos importantes y en su momento nos inconformamos y las vamos a combatir en este momento que se dicta sentencia. Si las mismas quedan confirmadas y en apelación también, por supuesto, en amparo directo, ¿sale, compañeros? En amparo directo, vamos a verificar, muy bien, no se preocupe, maestra maestra Emma, no se preocupe, ¿sale? Vamos a verificar en este caso sobre este amparo directo lo que se conoce contra violaciones procesales. Son meramente cuestiones de legalidad y la sentencia que se dicte aquí, pues bueno, ya no habrá ningún otro recurso que interponer. En este caso también podemos argumentar la incorrecta aplicación de la norma sustantiva, la indebida valoración probatoria y también, por supuesto, la violación a los derechos fundamentales. Es decir, esto pudiese ser en contra de la propia sentencia que de alguna manera cometió muchas irregularidades al momento de ser dictada. ¿Cuáles son los efectos del amparo directo? Bien. Concesión del amparo directo como consecuencia para subsanar las violaciones procesales, entonces regresa jurisdicción al órgano jurisdiccional que dictó sentencia para que valore esas pruebas y se pronuncie nuevamente, pero ahora tomando en consideración estas violaciones procesales que cometieron y por supuesto valorando las pruebas que en su momento no fueron admitidas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en todo caso, el tribunal emitirá una nueva sentencia. También tenemos la concesión lisa y llana cuando existen violaciones de fondo. En este caso, pues el propio tribunal asume jurisdicción y pronuncia y dicta su sentencia. Y el establecimiento de criterios interpretativos vinculantes a través de la jurisprudencia. 5 criterios dictados en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente llegamos, por supuesto, al tema de la revisión de la sentencia. El recurso de revisión es un medio extraordinario que permite impugnar sentencias firmes. Cuando vemos que existen circunstancias o pruebas
que demuestran la inocencia del sentenciado o irregularidades graves en el proceso. ¿Sale? En este punto vamos a encontrar que existe la aparición de pruebas nuevas, evidencias desconocidas durante el proceso que demuestran que el sentenciado que ya ha sido condenado es inocente. La sentencia se basó en documentos falsos. Descubrimiento posterior de la falsedad de dichos documentos que fueron determinantes para emitir la condena. Y por supuesto, la sentencia dictada por cohecho o violencia. Comprobación de que el juez actuó bajo presión o recibió beneficios indebidos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las causas, ¿sale? De revisión de sentencia? Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos para la procedencia del recurso de revisión y dice, uno, cuando la sentencia se funde en pruebas determinantes que posteriormente se declaren falsas. ¿Ok? Dos, cuando después de la sentencia aparezcan documentos que invaliden las pruebas que en las cuales se basó la condena. Cuando se demuestre que la sentencia fue obtenida por cohecho, violencia o cualquier otra maquinaria fraudulenta, y también cuando la sentencia se basa en una ley que ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, todos estos casos y procedencia de revisión de sentencia nos va a conllevar a un punto en la cual esta sentencia quede sin ningún efecto debido a estas irregularidades graves dentro del proceso. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Bien. Continuamos y vemos, por supuesto, la ejecución de sentencias y derechos humanos. La fase de ejecución de sentencias, pues bueno, es crucial para garantizar que la pena cumple sus fines constitucionales de reinserción social, respetando la dignidad, los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Finalidad constitucional. La ejecución penal se debe orientar a la reinserción social efectiva, no solamente al castigo, sino reincorporarlo a la sociedad. Por supuesto, la protección de sus derechos. Durante el procedimiento de la pena, se mantienen intactos todos los derechos humanos no afectados por la sentencia. Pero bueno, compañeros, muchas veces nos damos cuenta que los centros penitenciarios son todo menos lugares donde exista paz y armonía, ¿verdad? Bueno, también tenemos un control judicial. El juez de ejecución de sanciones penales va a vigilar que las condiciones de internamiento se respeten la dignidad humana y la legalidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, avanzamos. Tenemos el marco normativo de la ejecución penal. Artículo 18 de nuestra Constitución, que establece que el sistema penitenciario se organiza bajo la base de el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para que verdaderamente se logre la reinserción social. Tenemos la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales publicada en 2016 que regula principios, procedimientos y autoridades que intervienen en la ejecución penal, así como los derechos de las personas privadas de su libertad.
Y también, por supuesto, en este caso vamos a mencionar los tratados internacionales como las reglas Nelson Mandela y la Convención contra la Tortura y las reglas de Bangkok y otros instrumentos que establecen estándares mínimos de trato a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Entonces, dentro de este marco normativo, vemos que existen disposiciones en la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y tratados internacionales que velan por el derecho humano de las personas que se encuentran privadas de su libertad. ¿De acuerdo, compañeros? Ok, algunos de los temas que mencionaremos en relación al tema de los derechos de las personas privadas de su libertad, vamos a encontrar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Señalamos, uno, la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales que no se suspenden por la privación de la libertad. Derechos básicos. El derecho humano a un trato digno y no discriminación. Por supuesto, la alimentación nutritiva y agua potable. El alojamiento en condiciones dignas, la atención médica integral y contacto con el exterior. Lamentablemente, compañeros, el sistema penitenciario en México deja mucho que desear en relación a los preceptos que establece la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales y los tratados internacionales. Y no solamente México, sino muchos países que entre comillas se dicen de primer mundo, pues también sus sistemas penitenciarios están, pero para llorar. Los derechos del desarrollo. Hablamos, por ejemplo, de educación y actividades culturales, trabajo digno remunerado, capacitación en el trabajo, participación en actividades deportivas y, por supuesto, la libertad de conciencia y de religión. Todos estos derechos fundamentales deben de asegurarse a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Un tema crucial del sistema penitenciario en México tiene que ver con la reinserción social. Compañeros, la reinserción social es el objetivo principal del sistema penitenciario, de conformidad como lo estipula el artículo 18 de nuestra Constitución. Es importante desde el punto de la educación, programas educativos de alfabetización hasta el nivel superior, porque muchas veces el tema de delinquir a lo mejor era por no estar preparado, por no tener hasta cierto punto, pues alguna formación académica y por supuesto el tema de darle esta educación básico hasta nivel superior puede conllevar a que una vez que cumpla su pena, una vez que cumpla la sentencia, pues bueno, a lo mejor va a tener la capacidad para desarrollar una actividad técnica o profesional, ¿verdad? También, por supuesto, el tema del trabajo, actividades laborales remuneradas y formación profesional. Además que esto va a ayudar a reducir la pena por el trabajo realizado dentro de este centro penitenciario. También, por supuesto, el derecho a la salud, atención médica preventiva y curativa integral. Es muy importante que se tenga pues estos espacios en los cuales las personas que tienen alguna afectación en su salud pues puedan recuperar la misma, ¿verdad? Dentro de los centros penitenciarios hay actividades físicas y recreativas organizadas, ¿verdad? Para que las personas pues puedan realizar el deporte, puedan convivir y bueno, esto es crucial dentro de su reinserción. Y también, por supuesto, el mantenimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Muchas veces inclusive se fomenta el tema de matrimonios colectivos, la visita de la familia, algunas actividades de recreo, algunas actividades que las mismas personas privadas de su libertad realizan con su familia.
Esto por lo que respecta al principio constitucional de reinserción social. Ahora bien, ¿en qué consiste, compañeros, las condiciones de dignas de internamiento de las personas? Vamos a hablar dentro de los estándares mínimos, vamos a requerir espacios suficientes y dignos. ¿Los hay? La verdad es que no se cumple con este principio. Separación por categorías, procesados y sentenciados. Se supone que tendría que haber esta distinción dentro de los centros penitenciarios, donde muchas veces no se cumple, ¿verdad? Instalaciones sanitarias adecuadas. Bueno, pues ni los tribunales, ni las escuelas, ni centros, bueno, en muchos lugares estas condiciones no se dan. Instalaciones sanitarias adecuadas, lamentablemente muchas veces nos encontramos con situaciones paupérrimas dentro de estos centros penitenciarios. Iluminación y ventilación apropiadas, pues si todo lo demás falla, esto también es una consecuencia, ¿verdad? Mucha humedad dentro de estos lugares. También, por supuesto, áreas comunes para actividades. Bueno, en algún punto a lo mejor se cumple con este tema. Problemática actual. Sobrepoblación de los centros penitenciarios. Totalmente rebasados. Infraestructura deficiente. Hay una corrupción dentro de estos lugares. Hay una situación grave en el tema de su administración. Hay violencia intracarcelaria, hay cárteles, hay grupos que toman el control dentro de los penales y por supuesto los recursos son insuficientes. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Avanzamos y también vemos una problemática actual. La sobrepoblación en los centros penitenciarios. Bueno, ya mencionamos esto. Ahora vámonos por el siguiente punto. Decimos, el derecho a la salud en prisión. Se tiene derecho, por supuesto, mis queridos amigos, al tema de el marco normativo que regula este derecho, el artículo 9 y 7 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que establece el derecho a la salud física, mental de las personas privadas de su libertad. Dentro de algunos puntos importantes a considerar, tenemos, por ejemplo, la cuestión de la atención médica preventiva y curativa, ¿sale? Un tema de atención especializada para mujeres. Bueno, esto es muy delicado lo que nos dice el maestro Jesús, ¿no? El tema de que en el penal de Cautitlán duermen amarrados y sobrepoblados, ¿verdad? Pues prácticamente no le envidiamos nada a El Salvador, ¿no? Pero ahí hay un estado de excepción que ha establecido el Estado, pero bueno, también de alguna manera hay vulneración a derechos humanos, pero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues justifica en atención pues a una política criminal de derecho penal del enemigo, ¿verdad? Como las pandillas cometieron muchos actos en contra de la población, pues ahora porque hay que tenerles consideración, ¿verdad? Pero bueno, también por supuesto, bueno, ya hablamos de la atención especializada para mujeres, ¿verdad? Hay pues cuestiones ginecológicas, también por cuestiones que tengan que ver con algún embarazo o alguna situación especial, requiere una atención especializada y principalmente otorgada por mujeres médicos, ¿verdad? Tenemos también el tratamiento de adicciones, que es muy importante para su reinserción, y por supuesto la atención psicológica y psiquiatra que puede requerir una persona privada de su libertad. Algunos desafíos. Tenemos insuficiencia de personal médico, medicamentos insuficientes o caducos, infraestructura sanitaria en la mayoría de los centros penitenciarios mexicanos es paupérrima. No se cumple con estos preceptos que estamos señalando. ¿De acuerdo? Bueno, también dentro de la aplicación de esta normativa vamos a hablar de los beneficios preliberacionales. En este punto en particular, vamos a señalar como los mecanismos de liberación anticipada de las personas sentenciadas que cumplen con ciertos requisitos buscando favorecer su reinserción social.
Nos encontramos, por supuesto, con libertad condicionada. Procede cuando se ha cumplido el 70% de la pena impuesta y existe una buena conducta y se da con un plan de actividades. ¿Sale? En este punto podemos otorgar algún beneficio preliberacional, una libertad condicionada. También, por supuesto, una libertad anticipada cuando se extingue la pena de prisión y otorgamiento de libertad al sentenciado que ha cumplido por lo menos con un 50% de su condena y muestra signos evidentes de reinserción social. También nos encontramos en este caso con la sustitución de la pena, reemplazo de pena de prisión por medidas alternativas como trabajos a favor de la comunidad o tratamiento en libertad o semilibertad. ¿De acuerdo? Estos son algunos beneficios preliberacionales y mencionamos en qué casos se van a presentar. Pero bueno, el marco normativo que rige a estos beneficios preliberacionales los vamos a encontrar del artículo 136 al artículo 145 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por los protocolos del Poder Judicial de la Federación, así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos requisitos generales que se van a verificar es que se presente buena conducta durante la reclusión, la participación en actividades educativas, laborales y deportivas, por supuesto la reparación del daño y la garantía de su cumplimiento, también el no ser reincidente o habitual y el informe favorable por parte del comité técnico. Muy bien. ¿Cuándo se va a presentar restricción a estos beneficios? Y bueno, las restricciones las vamos a tener en los siguientes casos. Se establecen limitaciones para el otorgamiento de beneficios preliberacionales en delitos graves como son delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, delitos con medios violentos como armas y explosivos, delitos sexuales contra menores. Existe una controversia sobre la constitucionalidad de estas exclusiones, porque pueden contravenir el principio de reinserción social y el derecho a la igualdad. En este supuesto pareciese que estamos excluyendo a un determinado número de personas y esto pudiese conllevar a una discriminación. La Corte ha emitido criterios sobre la constitucionalidad de estas restricciones, generalmente validándolas bajo el principio de política criminal. Entonces, en este caso, la política criminal pareciese que se encuentra por encima del tema del derecho a la reinserción social. Mi estimado maestro Francisco, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Eh, Retomando la pregunta que hice hace unas 2, 3 horas sobre los delitos sexuales contra menores, vuelvo al mismo punto de duda. Tenemos restricción para beneficios preliberacionales. Comprendo claramente delitos sexuales contra menores. Pregunto, ¿y delitos sexuales contra gente de tercera edad, discapacitados y o mayores de edad, ahí no aplican restricciones? Dado el contenido que usted nos está haciendo a favor de proporcionar, contenidos en los 136 al 145 de la Ley Nacional de Preliberaciones, ¿sí? Entonces, volvemos a que pudiéramos llamarlo hasta principios de discriminación, ¿no? Porque solo contra menores no aplican beneficios preliberacionales. Cuando es el mismo daño psicológico que le van a causar a una persona de tercera edad que haya sido agredida en un delito sexual. Lo mismo va a acontecer
contra un discapacitado y o contra cualquier adulto. Aquí la ley únicamente, y vuelvo al punto anterior que había yo preguntado, ¿sí? Aquí únicamente menciona contra menores. Entonces, sí existe un punto de discriminación, sí hay un punto de violación a derechos humanos, ¿sí? Por el solo hecho de la discriminación y selección del delito, en particular este delito sexual contra menores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un agresor sexual, para no usar una palabra más agresiva, ¿sí? Sí tiene beneficio preliberacional cuando está cometiendo ese delito contra un discapacitado, no puede defenderse. Contra una persona de tercera edad, igual no puede defenderse. O contra un adulto mayor, perdón, contra un adulto común, ya sea que lo haya drogado, lo haya embriagado o lo haya forzado. ¿No considera usted que ahí hay un grave error en nuestra ley? Salvo su mejor opinión, claro. Bueno, sí, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos considerar dentro de una interpretación armónica, podríamos decir, por ejemplo, en este caso de delitos sexuales contra menores, pues podríamos decir que siendo un grupo vulnerable, pues ¿por qué no incluir ahí personas con discapacidad, personas, por ejemplo, adultos mayores, personas a lo mejor que no comprendan la naturaleza del hecho que se está aconteciendo? Sí, si lo vemos desde esa perspectiva, podemos encontrarnos hasta cierto punto con cierta discriminación. En este caso, la norma es muy clara en el tema que qué delitos son excluidos y la reiteración de la Corte, ¿no? Diciendo, bueno, ¿sabes qué? Bajo este principio de política criminal, estas restricciones prevalecen sobre esos delitos. Si lo vemos desde el punto de vista de una defensa, en el caso de que usted tenga alguna persona que pueda recibir un beneficio preliberacional por delitos cometidos a lo mejor sexuales contra una persona mayor de edad, lo que se argumenta en este caso pues es la comprensión del acto, comprensión del hecho, que a lo mejor si hay una afectación importante para esta persona, pero hasta cierto punto se considera en un ejercicio de mayor ponderación cuando dañan a un menor. Por supuesto que puede verse como una discriminación, pero lo que la ley hace es que solamente estos delitos entran dentro de esta categoría y los que no se encuentran aquí, pues pueden ser objeto de un beneficio preliberacional. Pero aunque el argumento es muy válido, mi estimado maestro, totalmente. Entonces no hay ninguna disposición o pronunciamiento por parte de la Corte Internacional en Derechos Humanos. Sí, aunque sabemos que la nacional, esa navega con banderita, pero en la internacional sí ya hay un poco de más apoyo. Entonces tampoco del lado del internacional se cuenta con un apoyo, una restricción, porque esa persona que violentó sexualmente a un adulto mayor, a un discapacitado o a una persona mayor de edad, es tan peligroso como el que violentó sexualmente a un menor. Pues sí, pero miren, al final de cuentas, si nos vamos al estándar internacional, los propios tratados internacionales fomentan el tema de los beneficios preliberacionales. Entonces, ¿Sí? difícilmente van a ser restrictivos sobre estos temas. En este supuesto, la limitación que establece la norma mexicana es exclusivamente sobre este tipo de delitos. Por eso la Corte lo reiteró. Sobre estos delitos, pues continuamos bajo política criminal y estos no tienen beneficio preliberacional. Y los que no se encuentren aquí, es decir, aunque sean muy similares como usted lo establece en el caso de delitos sexuales contra adultos, contra personas de la tercera edad o contra personas que tengan alguna discapacidad, pues pudiésemos excluirlos a no estar señalados aquí de forma literal, ¿no? Si usted quiere argumentar a lo mejor de que los menores de edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad, lo mismo se encuentran los adultos de la tercera edad y por supuesto las Uh-huh. personas con discapacidad que no tienen, pues de alguna manera no pueden defenderse muchas veces del hecho, no pueden resistirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos posiblemente un tema de discriminación en el caso de esas víctimas en particular.
¿Ok? Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro Antonio, Pedro Antonio levantó la mano, ¿verdad? Le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. En el mismo sentido, quiero yo recordar estos beneficios preliberacionales, hablando de agresores sexuales. Yo recuerdo que por ahí del año 2002, 2003 aproximadamente, aquí en la Ciudad de México, fue parte de la política de gobierno de López Obrador cuando era jefe de gobierno. Él fue uno de los primeros que hizo esas preliberaciones precisamente para agresores sexuales. Y de ahí surgieron, nuevamente volvieron a incurrir en ese delito. Pero aquí al detalle que voy o al punto que nos fija. Sabemos que para delitos sexuales cometidos en contra de menores no hay vuelta de hoja, no va a haber negociación para una preliberación. En el caso de adultos y también pudiendo estar en alguna otra situación de vulnerabilidad, y en el caso de que se esté tramitando su preliberación en base a su comportamiento, a tratamiento que haya seguido cuando ha estado internado, no me parece que hay un aviso para las víctimas a razón si se quieren manifestar o impugnar sobre esa solicitud que están haciendo estos sentenciados. Pues mire, al final de cuentas, así como usted lo está argumentando, pues creo que lo que hace aquí la norma parece, como usted lo dice, ¿no? En un tema de política criminal es muy claro, ¿no? Lo que aquí se establece es un tema de política criminal, nada más, ¿no? O sea, en estricto sensu, no hay una valoración en relación de la gravedad del delito. Como aquí lo debatimos, ¿no? En el tema de convencionalidad o en el tema de constitucionalidad. Estas exclusiones que aquí se mencionan pues podrían controvertir el principio de reinserción social. ¿Y qué tal si la persona que cometió esos delitos, pues le echó todas las ganas? ¿Qué tal si la persona que cometió estos delitos, pues a lo mejor pues quiere cambiar su vida, se arrepintió, está trabajando ya totalmente a lo mejor dentro de temas de pues ya dejó de consumir drogas, alcohol, se preparó también, tomó el tema de capacitación, practicó deporte, realizó trabajo, ha tenido buen comportamiento y demás. Dentro de todo esto, pareciese que es un tema de discriminación, ¿no, maestro? Pareciese que es un tema de que no considerarlos, pues por política criminal, pues los deja, los excluye. Y pudiéramos argumentar un tema de violación a derechos humanos. Si lo vemos desde tratados internacionales, creo que hay mucho que confrontar sobre estos temas, ¿eh? Los tratados internacionales difícilmente establecerán un tema de que pues también sean incluidos esas personas dentro de ese estándar de delitos excluidos, pero por lo que respecta a considerarlos para un beneficio preliberacional, por supuesto que hay un estándar que consideran los tratados internacionales, ¿no? Sobre este punto, Así es, sí, ¿sí? Muy sí, bien. también en el mismo acuerdo. Gracias, doctor. Sí. Muchas gracias. Muy bien, nos dice Anayeli, dice que al final de cuentas, aquí dice, podríamos pensar desde ese punto de vista, pero también hay que ver que son delitos considerados como graves, ¿sí? O sea, al final de cuentas, este catálogo, como usted lo dice, maestro Pedro, pues tiene que ver con un tema de política criminal. Si al rato la política criminal cambia y algunos delitos son excluidos o son incorporados otros, ese es el punto de partida, ¿no? Lo que ocurrió en el 2019, que aquellos delitos que fueron considerados de prisión preventiva oficiosa, pues esto pudiese ocurrir también en estos casos de beneficios preliberacionales, ¿no? Muy bien. Ok, vamos avanzando. Y rápidamente, mis queridos amigos, dentro de todos estos temas que estamos revisando, es importante hablar de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un modelo que busca reparar el daño causado por el delito, involucrando a la víctima, el ofensor, la comunidad en busca de dar soluciones. La víctima tiene una participación activa en el proceso, expresión de necesidades y recepción de reparación. Es muy importante considerar su derecho fundamental a que su daño que se causó como consecuencia del delito sea reparado. En relación al ofensor,
el reconocimiento de su responsabilidad, la comprensión del daño y su compromiso de reparación. Vean cómo cambiamos los conceptos, ¿verdad? Y la comunidad, apoyo a víctimas y ofensores y participación en la reintegración social. Es un punto muy importante también dentro del derecho penal y por supuesto los principios que lo van a regular. Hablamos, por ejemplo, de los principios que regulan a la justicia restaurativa, como es el tema de la voluntariedad, la participación libre, consentida de víctimas y ofensores, sin coacción, sin presión. Saben que de alguna manera los ofensores realizaron una conducta que violó los derechos de una persona, pero están dispuestas a asumir su responsabilidad y por supuesto están dispuestos a reparar el daño que causaron, ¿verdad? La confidencialidad, la protección de la información compartida durante este proceso restaurativo. No va a ser pública, no va a ser utilizada en su contra. Aquí lo que buscamos es una reparación integral. También, por supuesto, la flexibilidad, adaptación a las necesidades específicas del caso por caso, ¿sale? En su contexto cultural, no con la rigidez de un proceso como es el sistema acusatorio en cada una de sus fases, sino aquí tomando la necesidad de la víctima y por supuesto la voluntad que tiene el ofensor de reparar ese daño. Por supuesto, la imparcialidad de facilitadores neutrales que no deben de favorecer a ninguna de las partes. Todo lo contrario, están ahí para apoyar y encontrar una solución adecuada. Y por supuesto, complementariedad, coexistencia de un sistema de justicia tradicional que no es sustituido por esta justicia restaurativa. Hay una aplicación de justicia restaurativa en nuestro país y por supuesto hay muchos modelos que en su momento se van a comentar, como por ejemplo el marco normativo del artículo 186 al 190 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. También tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y protocolos estatales de justicia restaurativa. Lo que se fomenta es encuentros entre la víctima y su ofensor, conferencias familiares en los cuales se incluyan a familias tanto de la víctima como del ofensor y logremos, por supuesto, un acuerdo, una satisfacción a nuestros intereses, círculos de paz, paneles de víctimas y programas de reintegración comunitaria. Creo que lo mejor a veces como seres humanos es asumir que a veces nos equivocamos y que por supuesto tenemos derecho a una segunda oportunidad. Es algo muy humano, es algo que tenemos que llegar a ese consenso. También a veces como víctimas, ¿eh? Estamos en un clima de violencia tan generalizado, compañeros, que actuamos con rabia, que actuamos sin medir consecuencias, que actuamos pensando que nos pertenece el derecho, pensando que a lo mejor, pues de alguna manera tengo el derecho de causar daño a terceros, cuando no debe ser así. ¿Ok? Bueno, avanzando sobre todas estas problemáticas, vamos a considerar dentro de estos temas, por supuesto, la justicia restaurativa en la ejecución penal. ¿Qué podemos mencionar sobre estos puntos? Decimos, la Ley Nacional de Ejecución Penal incorpora una justicia restaurativa dentro de su proceso de reinserción social. Vamos en este caso a identificar los casos. Selección de casos apropiados para procesos restaurativos según criterios de voluntariedad y el tipo de delito que se causó. Preparación de participantes, sesiones individuales con víctimas y ofensores para explicar el proceso y preparar el encuentro y por supuesto el encuentro restaurativo.
diálogo facilitado, donde la víctima expresa el impacto del delito y el ofensor asume su responsabilidad. Fíjense que, híjole, hay un caso de un asesino serial en Estados Unidos por ahí de la década de los noventas. Creo que es el asesino serial de JBK o que era de matar, morder y mutilar, algo así se refería, ¿no? Pero, ¿qué creen? Todo el mundo lo insultaba, lo ofendía, lo maldecía y demás. ¿Y dónde creen que se quebró? Cuando una de las víctimas le dijo, yo te perdono. Todo el daño que tú me hayas causado, yo te perdono. Yo de corazón te ofrezco perdón. Te reitero que no tengo nada en contra tuya. Te perdono por todo el daño que me causaste. No tengo nada más en contra tuya. ¿Y qué creen que pasó con ese momento? Se derrumbó, se quebró. No esperaba muchas veces esa respuesta. Un tema de estoicismo también nos implica eso, ¿verdad? A veces para un acto de violencia se requieren dos. A veces, muchas veces, es un tema de asumir, pues, este diálogo, esta conversación, esta situación en la cual se asume una responsabilidad. Hoy en día estamos educando a personas, digamos, generaciones se están educando bajo un sistema de no responsabilidad, bajo un sistema de que mi prioridad son mis necesidades, bajo un sistema en la cual lo principal gira en torno mío, cuando hay que tener una visión más integral, más comunitaria, que ya prácticamente no la tenemos. Entonces, esto es muy importante. También, por supuesto, el acuerdo de reparación, establecimiento de compromisos concretos y de reparación material y moral simbólica. ¿Sale? Por supuesto, el seguimiento, verificación de cumplimiento de acuerdo y apoyo continuo a los participantes. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Dentro de todos estos puntos también mencionamos el derecho también a acudir a los mecanismos de protección que se contemplan dentro de la tutela de los derechos humanos. Existen diversos mecanismos en nuestro país para proteger los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que funcionan como garantías de las personas sometidas al sistema de justicia penal. Algunos mecanismos nacionales para la protección de derechos humanos tenemos al juicio de amparo, tenemos los recursos judiciales, porque por supuesto también van a garantizar la defensa de los derechos humanos contemplados en la Constitución y también en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto, también los procedimientos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos que tienden a proteger a las personas contra violaciones a sus derechos fundamentales. También, por supuesto, tenemos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de tratados internacionales. Y por supuesto, una coordinación interinstitucional, interacción de diversos organismos de protección que favorece el sistema de garantías para personas que están sometidas al sistema de justicia penal. Uno de los mecanismos por excelencia que nosotros podemos hacer valer para la defensa de nuestros derechos fundamentales, por supuesto que es el juicio de amparo, que de ninguna manera se puede resolver toda esta materia en esta sesión porque no es el tema, ¿verdad? No es la conclusión, solamente se menciona como un mecanismo de protección de derechos humanos dentro del proceso penal. Aquí vamos a mencionar que el juicio de amparo es el mecanismo constitucional que se encuentra consagrado en los artículos 103 y 107 y mencionamos que existe el amparo indirecto que procede contra actos o omisiones de autoridades que violen derechos humanos y en materia penal es fundamental
para combatirnos en el tema de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y condiciones indignas de reclusión. Nos me pregunta el maestro Francisco qué significan la ley de los medios alternos de solución de controversias. Sí, es la ley de los medios alternos de solución de controversias en materia penal, que es una ley especial que se publicó en el 2013 y regula procedimientos como mediación, conciliación y junta restaurativa. Muy bien. Ok. El amparo directo, que vamos a verificar que procede contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio. En este caso, es un recurso extraordinario similar a la casación, bueno, pero permitiendo revisar la legalidad y la constitucionalidad, en este caso, de sentencias penales. ¿Ok? En relación a la naturaleza y características del juicio de amparo, a grosso modo, comentamos lo siguiente. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que va a proteger los derechos humanos. Es muy importante agotar y cumplir con el principio de definitividad. Esto implica agotar todos los recursos ordinarios que regule la ley donde emana el acto reclamado antes de que nosotros podamos acudir al amparo. Recuerden que los efectos del amparo se limitan a las partes que intervienen en él, la denominada fórmula Otero, y que en materia penal hay una suplencia de la queja deficiente en favor del imputado, en favor del acusado, aún ante la ausencia de conceptos de violación. Recuerden que algunas reformas recientes a la ley de amparo, bueno, no tan recientes, 2013, señala que el amparo puede proceder contra actos de particulares cuando el acto de particular pues tiene la naturaleza de ser unilateral, imperativo y coercitivo, pero bueno, eso será materia de otra explicación. El interés legítimo implica la ampliación de la legitimación activa en el juicio de amparo para defender derechos de tercera y de cuarta generación, ¿sale? Como por ejemplo el derecho a la protección al medio ambiente o también la protección de derechos difusos. La Declaración General de Inconstitucionalidad, cuando la Corte se ha pronunciado en primera vez sobre la inconstitucionalidad de una norma, pues señalará al Congreso para que haga las modificaciones que sean necesarias y que esa norma no se declare, que no continúe en su inconstitucionalidad y por supuesto la figura del amparo adhesivo en el caso del amparo directo, la contraparte del quejoso podrá presentar amparo adhesivo para de alguna manera presentar argumentos en favor de la sentencia o en todo caso combatir lo que no le fuera favorable. En algunos supuestos podemos manifestar la procedencia del juicio de amparo en materia penal en los siguientes casos. Por ejemplo, contra detenciones arbitrarias. En este caso se protege la libertad personal frente a detenciones ilegales, arraigos injustificados o prisión preventiva indebida. Como es una afectación grave que trasciende, que de alguna manera vulnera derechos fundamentales, podemos irnos directamente al amparo indirecto. También contra violaciones procesales que afecten el derecho a la defensa, la admisión de pruebas ilícitas o la falta de fundamentación y motivación. Como esto puede trascender el resultado de fallo y nos puede dejar en estado de indefensión, también lo podemos combatir a través del amparo indirecto. También contra condiciones de reclusión, personas privadas de su libertad frente a actos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios, puede ampararse en contra de esta violación a sus derechos fundamentales y no hay necesidad de agotar ningún recurso, se va directamente al juicio de amparo. Contra sentencias definitivas, permite revisar la constitucionalidad y legalidad de las sentencias penales firmes. En este caso presentamos el amparo directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos sobre este tema y señalamos a grosso modo que el amparo es un mecanismo de última ratio para la tutela de los derechos fundamentales en el sistema
en el ámbito penal mexicano. Es la cúspide de protección, ¿sale? Es la cúspide de protección, interviniendo cuando mecanismos ordinarios han fallado o cuando de alguna manera vamos a encontrar que son insuficientes para la tutela de los derechos fundamentales. La efectividad del amparo se basa en su carácter constitucional y en la posibilidad de suspender los actos violatorios a derechos humanos y dejar sin efectos el acto de autoridad que vulnera los derechos fundamentales. ¿Sale? ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien, rápidamente y ya llegando casi a la conclusión, llegamos, por supuesto, a procedimientos ante organismos internacionales, como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y quien reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que vamos a hacer para que lleguemos hasta la Corte es agotar todos los recursos internos del Estado, y que hagamos un planteamiento de derechos humanos contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos o un protocolo que derive de esta convención. Si una vez que hemos agotado todos los recursos internos en el Estado subsiste la violación a los derechos humanos, bueno, en este caso vamos a presentar nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si verifica dentro del análisis que ésta realiza que existe una violación de derechos humanos contempladas en las disposiciones señaladas con antelación, pues evalúa los requisitos formales como agotamientos de recursos internos y plazo para presentación. Y bueno, al final de cuentas lo que va a buscar es que lleguen a un acuerdo conciliatorio las partes, ¿no? Si no se llega a este acuerdo de conciliación, entonces, compañeros, vamos a continuar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictará un informe de fondo, análisis sobre hechos y determinaciones sobre la violación de los derechos humanos. Continuando con ello, vamos a ver que emite las recomendaciones del Estado para reparar las violaciones identificadas y sin todo esto no basta y el Estado no cumple con esta recomendación, se podrá presentar demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se va a presentar por parte de la propia comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en San José de Costa Rica, dictará una sentencia vinculante que condena al Estado mexicano por vulneración a los derechos humanos. Pero no se llega por otro camino, sino es por el camino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en el caso la petición que realiza el propio Estado. ¿Se entiende, compañeros? Ok. También, por supuesto, rápidamente vemos el tema de los mecanismos, los comités de la Organización de las Naciones Unidas. México ha ratificado tratados de derechos humanos de la ONU y reconocido la competencia de sus comités para recibir comunicaciones individuales. Por ejemplo, tenemos el Comité de Derechos Humanos que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de alguna manera que es fundamental en materia de debido proceso y garantías judiciales. ¿Sale? También tenemos, por supuesto, el Comité contra la Tortura, vigila la implementación de la Convención contra la Tortura y en casos relevantes de tortura, maltratos en el sistema penal, por supuesto, podemos pedir la intervención en el caso de que nuestro representado sea víctima de tortura. También tenemos el Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, que supervisa el cumplimiento de esta convención internacional. Y bueno, también por supuesto lo podemos hacer valer dentro de un proceso penal en nuestro país. Bueno, dentro de todos estos casos en particular, es importante señalar que existen sentencias importantes y emblemáticas contra México, como por ejemplo, en la mañana ustedes mencionaron el caso de Campo Algodonero contra México del 2009, que estableció estándar sobre
la debida diligencia en la investigación de feminicidio y la obligación de juzgar con perspectiva de género. Sin lugar a dudas, este caso conllevó a estas reformas y sobre todo a la implementación del tipo penal de feminicidio y a muchas instituciones que garantizan a la mujer una vida libre de violencia o también como consecuencia de la celebración del Tratado Internacional llamado como Convención de Belén do Pará para combatir toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Tenemos también el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que transformó el sistema jurídico al dar origen al control de constitucionalidad y convencionalidad y por supuesto a la interpretación conforme y principio pro persona. Y tenemos también el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, que estableció la inadmisibilidad de pruebas obtenidas mediante tortura y la obligación de investigar denuncias de tortura. Todos estos temas son importantísimos y relevantes, mis queridos amigos, porque al final de cuentas vamos a verificar, en este caso, la relevancia de procedimientos internacionales a partir de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos. Por supuesto, también el criterio y por supuesto la evolución que se dio a partir del desarrollo del control difuso de convencionalidad y la obligación de todas las autoridades de aplicar los preceptos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y también, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos criterios son interpretativos y vinculantes para los jueces nacionales y por supuesto hay que modificar las leyes y políticas públicas para hacerlas acordes con el sistema interamericano de derechos humanos. Esto genera un impacto social porque visibiliza las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, verifica un tema de reparación integral a víctimas, se establecen medidas de no repetición de violación a derechos humanos y por supuesto se fortalece a las organizaciones de la sociedad civil. También dentro de nuestro país tienen un papel determinante las comisiones de derechos humanos que conllevan a un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en México. Está conformado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también, por supuesto, por las comisiones estatales de derechos humanos. Su fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 102, apartado B de la Constitución, que establece las bases para los organismos de protección de derechos humanos. La naturaleza jurídica de estos organismos es que son organismos constitucionales autónomos con independencia presupuestaria y de gestión. Emiten recomendaciones no vinculantes, pero con un peso moral y político importantísimo para la autoridad. En este caso, tienen competencia para quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades administrativas federales o locales, excluyendo asuntos electorales y jurisdiccionales. Y por supuesto, las comisiones locales de derechos humanos sobre sus respectivas autoridades locales. Dentro de las funciones de los comités de derechos humanos, vamos a mencionar lo siguiente: recepción de quejas, atención de violaciones de derechos humanos en el ámbito penal, ¿ok? Indagan los hechos denunciados mediante visitas, entrevistas y solicitud de informe. Estas comisiones emiten recomendaciones públicas a autoridades responsables. Podemos llegar a un acuerdo amistoso, se busca una solución amistosa entre víctimas y autoridades. Por supuesto, se encargan de la promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos y es la observancia que implica el monitoreo al respeto de los derechos humanos dentro de nuestro sistema penitenciario. ¿Cómo se da el procedimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Lo vamos a ver a continuación a grosso modo. Se presenta la queja por escrito, ¿sale? Por comparecencia, por teléfono, por medios electrónicos, dentro del plazo de un año desde los hechos, ¿vale?
tenemos ese plazo para presentar la queja correspondiente. Tenemos, por supuesto, la calificación, determinación sobre la competencia y procedencia de la queja. Investigación, solicitud de informes a autoridades, visitas, inspección y entrevistas y otras diligencias. Y la conciliación, intento de solución amistosa en casos que así lo permitan. Se emite una recomendación, documento público que establece la asistencia de violaciones y medidas de reparación y se da seguimiento verificando el cumplimiento de las reparaciones aceptadas y por supuesto que esto va a quedar siempre en el tema de voluntad de las partes, de la voluntad del Estado, porque al final de cuentas es una recomendación que no es vinculante, pero como ya señalamos, tiene un peso moral muy, muy importante. ¿Cuál es el impacto que tiene esta comisiones en el sistema penal? Bueno, por ejemplo, áreas de intervención que tiene la comisión en el caso de detenciones arbitrarias, ¿sale? Fuera de procedimiento, que fueron dentro de procedimiento, pero que vulneraron los derechos humanos de las partes. En el caso de tortura y malos tratos, por supuesto, también en la cuestión del debido proceso, en las condiciones de reclusión y en los derechos de las víctimas del delito. Algunos logros significativos es un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, que son algunas de las recomendaciones que ha emitido, recomendaciones generales sobre el sistema penitenciario e informes especiales sobre grupos vulnerables. ¿Sale? Ha emitido bastantes recomendaciones y en general podemos decir que las comisiones tienen interacciones importantes en el tema de protección de derechos humanos. Hablamos del juicio de amparo como mecanismo jurisdiccional interno con efectos vinculantes para garantizar los derechos humanos de las partes que fueron vulnerados por actos de autoridad dentro del sistema penal. También hablamos de las comisiones de derechos humanos como un mecanismo no jurisdiccional interno con recomendaciones no vinculantes. Señalamos el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la cual la Comisión emite un informe de fondo y si no se cumple ese informe de fondo, la sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes y obligatorias para el Estado. También, por supuesto, mis queridos amigos, que estos mecanismos no son excluyentes entre sí, sino complementarios. Forman un sistema integral de protección de los derechos humanos dentro del ámbito penal. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Conclusiones generales. Ya llegamos al final, compañeros, y decimos, los recursos en el sistema acusatorio mexicano constituyen garantías fundamentales del debido proceso, permitiendo la revisión de las decisiones judiciales y la corrección de posibles errores, siendo el derecho a la doble instancia un estándar internacional incorporado plenamente en nuestra legislación nacional a través del recurso de apelación, en la cual la sentencia dictada por un tribunal de enjuiciamiento será revisada por la sala penal que confirma, modifica o revoca dicha determinación. Hablamos del juicio de amparo que constituye una garantía jurisdiccional importante en nuestro país, más bien la más importante para la protección de los derechos humanos, para combatir actos de autoridad que vulneren los derechos humanos de las partes dentro del proceso penal. Por supuesto, hablamos del tema de la ejecución penal que ha evolucionado hacia un modelo centrado de reinserción social, respetando los derechos humanos, aunque persisten desafíos importantes derivados de la implementación de la Ley Nacional de Ejecución de sanciones penales. Y bueno, hablamos de la justicia restaurativa, que conlleva un paradigma complementario al sistema tradicional y busca la reparación del daño y la reconciliación con un desarrollo incipiente pero prometedor dentro del marco mexicano. Y por supuesto, concluimos con los mecanismos internacionales y las comisiones de derechos humanos que complementan el sistema de protección, generando estándares y criterios
que han transformado de forma amplia la tutela de los derechos humanos en nuestro país, principalmente a partir de la reforma en materia de derechos humanos. Estimados amigos, disculpen un poco por los minutos que les robé, pero bueno, una bibliografía que se recomienda para este caso, pues tenemos varias obras en particular que se recomiendan. Tenemos, por ejemplo, el caso de el doctor Miguel Carbonell, Los Derechos Fundamentales en México, por RUA UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017. También, por supuesto, tenemos a don Eduardo Ferrer MacGregor con la obra Control de Convencionalidad, el diálogo jurisprudencial y la vinculación de los jueces locales al sistema interamericano de derechos humanos, México por RUA, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el año 2002. También, por supuesto, tenemos el de Binder Alberto con Introducción al Derecho Procesal Penal, segunda edición, Buenos Aires, del año 2003. Y bueno, mis queridos amigos, también tenemos, por supuesto, a Héctor Fixamudio, El Juicio de Amparo, décima edición, por RUA, año 2020. Y también, por supuesto, tenemos en este caso a Cafetara Nores José, con cuestiones actuales sobre el proceso penal, tercera edición, Buenos Aires, de Editorial del Puerto 2018. Y prácticamente